Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por culpa de unos murieron todos, mucho más gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Por el pecado de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la salvación. Por tanto, si el pecado de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la salvación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecados, así, por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así, como reinó el pecado, causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor, reinará la gracia causando la salvación y la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y lo llevo en mis entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégresen y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Permanezcan vigilantes en todo momento y oren para que tengan la fortaleza para acudir ante el Hijo de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, "Gird your loins and tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes están como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Blessed are the Dichosos los criados, the master a quienes el Señor al llegar
los encuentre en vela, Amen, I say to you, les aseguro himself que se ceñirá, have them los hará sentar a la mesa and proceed to y los welcome them. irá sirviendo. And should he come in the Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentran así, blessed are those servants. dichosos ellos. Verbum Domini. First of all, I want to wish Primero que nada, happy patronal name day Feliz, to all of our John Pauls out there. Día del Santo Patrón a todos los que se llaman Juan Pablo el día de hoy, incluido nuestro padre Jean Paul y nuestro servidor Jean Paul García el día de hoy, Blessed with that quienes name of están bendecidos con este nombre de este notable hombre, uno de los hombres más notables en toda la historia, Pope Saint John Paul el II. Papa San Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos hoy. And what was it that made ¿Y qué era lo que le hacía tan notable? he himself told us at the Él inauguration of mismo his nos dijo en la inauguración de su pontificado, open wide the doors to Christ. abran de par en par las puertas a Cristo, The doors to Christ. abran de par en par las puertas a And his Cristo. very first encyclical Y su was primera on encíclica Christ, fue the Redeemer acerca of de man. Cristo, Redentor Here's the very first de los sentence hombres. of that Y esa es la first primera of oración his en encyclicals. su primera encíclica. The Redeemer of man, El Jesus Redentor de Christ, los hombres, Jesucristo, is the center es of the universe el centro del and universo history. y de la historia. That's what made him remarkable. Eso es lo que le hacía notable, eso es lo que nos hace notables, That's what gives us divine eso es lo que nos da vida divina. Jesus. Open wide the Jesucristo, doors for abran de par en par Christ. las Let me puertas a repeat this Cristo. morning. Él hubiera querido que yo repitiera esto esta mañana, a esta audiencia mundial Open que wide tenemos el the doors privilegio to de Christ. tener. Abran de par en par las puertas a Cristo. No tenga miedo de abrir las puertas a Cristo. And this morning in our office of Y esta reading, mañana en nuestro oficio de lecturas tenemos su homilía he said, "Brothers and inaugural, sisters, do donde not dice, fear hermanos, to no welcome tengan miedo de dar la bienvenida a Cristo y aceptar su Do poder. not be afraid." No tenga miedo. I say, wide Les the digo, doors abran de for par en par Christ, las puertas a for his Cristo, saving power. a su poder So salvífico. often today, man does Muy a not menudo hoy en know día el that hombre which is no in conoce him, aquello que está in the dentro de depths él, of his mind en and las heart. profundidades de su mente y So corazón. often he is uncertain Muy a of the menudo meaning of his está life, inseguro del significado de su vida en esta tierra. by doubt. Está asediado por las dudas, una duda que se convierte en desesperación. Por lo tanto, les pido con humildad y confianza, Speak to man. He alone has permitan life. a Cristo hablar al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. So it's Jesus Christ who is the Es pues Jesucristo quien es el and the saints notable. receive these En los santos vemos estas vidas notables a través de toda la historia cristiana. transformed Vidas transformadas, live life vidas beyond the natural que viven más allá de lo natural por la vida divina que hay en ellos por Jesucristo. I was looking over my notes Estaba this morning about leyendo mis apuntes esta mañana acerca del funeral the second del Papa San Juan Pablo II. things that I most vividly Una de las cosas que más recuerdo was the de ese wind. funeral fue el viento. And so his coffin was there Así que su in the piazza. ataúd estaba ahí en la plaza de San Pedro. All dressed Los in cardenales estaban todos vestidos de rojo, que es el color de los apóstoles. apostles' vestment here. Yo estoy usando vestimenta de apóstol hoy, And the wind blanco was por blowing. They had to hold Juan their Pablo. heads and some got blown off. And El viento the gospel soplaba, was on his coffin. It was just algunos se les cayeron back and forth throughout the whole gospel. los sombreros Get the Holy Spirit and the power. y tenían el Evangelio puesto sobre el ataúd. So Podemos evident. pensar en el poder del Espíritu Santo que era tan evidente de este hombre tan notable. And in that funeral, do you know that it was En este funeral funeral in fue el funeral más grande de la historia. funeral in history? It was a most Fue watched event. el evento más mirado en la historia de la televisión, con una audiencia de 2.000 millones, se estima. The first U.S. president El primer presidente estadounidense en ir a un funeral estaba ahí la and Queen of Sweden, reina de Inglaterra, el rey y reina de Walesa, Suecia, el president rey of y Iran, reina de Jordania, Lech Walesa, el presidente de Irán, el rabino principal de Roma, el presidente de Afganistán, el presidente de Francia, all of these todos that had come, los que habían venido a
fue por el efecto que él había tenido en tantas vidas. Él conoció más personas que cualquier persona en la historia. Tuve el privilegio de conocerlo. Y le dije al padre John Paul antes de la misa, porque la hermana Bernard dijo, ustedes han conocido al Papa Juan Pablo, así que sus manos van a ser una reliquia de tercera clase. Así que le dije al padre John Paul, ¿quiere tocar una reliquia de la tercera clase del Papa Juan Pablo? Bueno, ¿por qué si tengo una reliquia de segunda clase en mi bolsillo? No le hacía falta. Pero él conoció muchas gentes en sus misas privadas y tuve el privilegio de estar ahí 2 veces, una vez como seminarista y otra como sacerdote. El cardenal Jivich, que era su fiel secretario durante 40 años, cuenta que siempre sentía que era importante tener laicos presentes, que la iglesia entera fuera representada incluso en sus misas privadas. Y es un libro fascinante el que el cardenal Jevich escribió. El título es Una vida con Carol, mi amistad de 40 años con el hombre que se convirtió en papa. Él siempre estuvo a su lado. Ahora él es el cardenal arzobispo de Varsovia, en Polonia. Pero él escribió acerca de, en el capítulo titulado Un día típico en la vida de un papa, nos da un pequeño vistazo en la vida espiritual del Papa Juan Pablo II. Cuenta que Juan Pablo amaba a Dios y vivía basándose en Dios. Amaba a Dios y vivía basado en Dios. Ojalá se pudiera decir eso de todos nosotros. Nos habla acerca de cómo cuando recién llegó a Roma, le tomó tiempo para ajustarse, estar encerrado en el Vaticano. Era un hombre que le gustaba el aire libre, le gustaba esquiar, le gustaban las montañas. Así que planearon un viaje para él, para llevarlo en secreto a las montañas, para que vaya a esquiar. Nadie sabía. Usaron el carro de uno de los otros secretarios y se fueron en secreto. Disfrutaron ese día, tuve la oportunidad de ir a esquiar. Dice que tuvimos más de 100 de esas excursiones. Cuando salíamos, él simplemente iba a las montañas, platicábamos durante las comidas, pero luego cuentan, él quería salir para conversar con el Señor. Él solía pasar horas orando en el aire libre, en las montañas, con el Señor. Pero cuenta, después de unas cuantas veces de salir así, nadie lo había reconocido porque se vestía en ropas de esquiar, hasta que un día un niño de 10 años dijo, ahí está el Papa. Entonces se dieron cuenta, más vale que traigamos más personas para cuidarlo, pero continuaron teniendo esas excursiones en donde disfrutaba estar en el aire libre, rezando, como cuenta el cardenal Jivich, para recargar sus baterías. Pero cuenta, habla de todas las cosas que hacía en su trabajo. Y por supuesto, un papa es un hombre muy ocupado, con muchas citas. Él le encantaba reunirse con personas, le gustaba escuchar sus problemas y rezar por ellos. En su capilla privada solía rezar antes de la misa y en el cajón guardaba intenciones que la gente le mandaba para que rece por ellas, y él solía rezar por ellos. Algunos respondían diciendo que habían recibido el favor que le habían pedido que rezaran por eso. Así que cuenta que incluso en su día de trabajo, su trabajo estaba rociado de oraciones, con breves oraciones. Así que era como si él nunca hubiese dejado de rezar durante el día. No era raro que uno de los secretarios lo buscase y lo encontrase postrado en la capilla, completamente sumergido en oración. A veces solía cantar bajito durante la adoración matutina también. Era un hombre que amaba a Dios, quien vivía basado en Dios. Amaba el Santísimo Sacramento. En la escuela de hombres cantaron un canto mariano hoy. Por supuesto, su escudo de armas tenía una M grande por María. Su lema era Totus Tuus, de San Luis María de Montfort. Por su devoción, amor a la Virgen, él perdió a su madre muy pequeño. Cantarán un himno eucarístico durante la comunión.
He was a man who loved Él fue un hombre que amó a la Virgen, amaba the Blessed Sacrament. el Santísimo Sacramento. Y su encíclica final, mencioné la primera, sobre Cristo, el Redentor de los hombres. Su última encíclica fue sobre la Eucaristía. And here's what he wrote of his own Él escribió lo siguiente acerca de su propia experiencia en la adoración. Les recomiendo, si buscan un refugio, si buscan renovar sus fuerzas, pasen tiempo, como solía hacer él ante el Santísimo Sacramento. Here's what he wrote. Y esto es lo que él escribió. The worship of the Eucharist La adoración de la Eucaristía fuera de la misa es de value valor incalculable for the life of the church. para la vida de la Iglesia. It is pleasant Es agradable pasar tiempo con él, to lie close to his breast. acostarse en su pecho como el discípulo amado. I like to picture that. It's a good Me gusta imaginar eso. Es bueno imaginarse eso. El Papa Juan Pablo, time in adoration. imagínense eso mientras pasan tiempo de oración. Imagínense Apostle John como ese apóstol, resting on the San Juan, near the heart of Jesus. apoyándose en el corazón de It is Jesús. pleasant to spend time with Es agradable pasar tiempo con él, to his breast acostarse cerca de su pecho como el discípulo amado and to feel the y infinite sentir love present el amor in his infinito heart. presente en su corazón. How can we not feel a renewed ¿Cómo podemos no sentir necesidad renovada de pasar tiempo en conversación espiritual, silent adoration, en adoración silenciosa, heartfelt love en amor sincero ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? How often, dear brothers and Cuán a menudo, queridos hermanos, have I experienced this he experimentado esto and drawn from its strength y he sacado de esto fortalezas, consuelo y apoyo. the Blessed Sacrament? It's El Santísimo Sacramento. fitting that Es today realmente apropiado que el día de hoy, Pope John Paul II's body is in donde está el cuerpo del Papa Juan Pablo II, el Padre Jean Paul acaba de estar en Roma para la canonización del Cardenal Newman, giving some spiritual retreats and ofreciendo algunos retiros para nuestro personal allá en Roma, visited St. y Peter. visitó la Catedral de San Pedro, The body y of John donde el Paul sits cuerpo del Papa San Juan Pablo está. to the right is A la derecha hay una piedad, la famosa estatua de Miguel Ángel, la Virgen, sosteniendo a Cristo. Y del otro lado, la capilla de adoración del Santísimo Sacramento, que él instituyó para tener la adoración del Santísimo Sacramento ahí. Y hay hermanas que rezan ahí. Los fieles también pueden ir a rezar chapel. en esta capilla. One of the questions that I always Una ask de las preguntas que siempre hago, y concluyo con lo siguiente: is, what was the miracle that led ¿cuál fue el milagro que llevó a su canonización? his beatification miracle? Su milagro de beatificación fue una monja francesa, Marie Simon Pierre, At the age of 47, que a los 47 años tenía la enfermedad de Parkinson, 3 months after Pope y 3 meses después del fallecimiento del Papa ya estaba rezándole y quedó sanada completamente. canonization miracle El milagro de la canonización, happened on de the hecho, day of pasó his beatification. el día de su beatificación. There was a woman in Costa Rica Una mujer en Costa Rica who had a brain aneurysm. tenía un aneurisma cerebral. Habían tratado de operarlo, pero dijeron que estaba en un sitio que era inoperable. Probably she only had Y probablemente solo le quedaba como un mes de vida. Esto fue en abril del 2011. Well, May 1st, El 1 de mayo del 2011 era el día de la beatificación Pope John Paul, del Papa Juan Pablo II. and she's watching Y ella estaba mirando la beatificación on television, por televisión. probably WTN. Probablemente WTN estaba mirando la beatificación. And she falls asleep after Y se watching. queda dormida después de mirar la beatificación y se despierta. Pope John Por, Paul is, la despierta la voz del Papa Juan Pablo II diciéndole: get up, levántate, not afraid. no tengas miedo. First words of Las primeras palabras de su pontificate. pontificado. Levántate, no tengas miedo. So she gets up because Así que se levanta porque bed rest. le habían dicho que mantenga descanso en cama el resto de su vida. Her husband was surprised to Su see esposo her se quedó up. sorprendido de verla levantarse y ella le dice When they did que de sanada. Y cuando le hicieron exámenes médicos, los doctores se asombraron que no había aneurisma. she went to Rome, Fue a Roma and they secretly took y her en secreto la llevaron a un hospital donde la examinaron otra vez. She was completely, No había estaba instantaneously healed through the intercession curada of Pope St. John Paul. completamente, instantáneamente, a través de la intercesión del Papa Juan Pablo II.
Así pues, damos gracias al Señor porque continúa ayudándonos a través de la intercesión de los santos como el Papa San Juan Pablo II, un hombre tan notable que logró tantas cosas. También nos enseñó cómo sufrir bien. Los últimos años de su vida, como saben, sufrió de Parkinson. No podía hablar bien, pero continuó enseñando, a pesar de que era doloroso y difícil para él. Continuó confiando en el Señor, yéndose adelante con esa confianza en Cristo y su poder. Y mi segunda conclusión, esta sí es la final, es del Magnificat. Hay una meditación de San Juan Pablo II, basada en el Evangelio de hoy, donde Cristo dice, prendan sus lámparas. El Papa dijo, no estén contentos con nada menos que los ideales más altos. No se vean afectados por los que están desilusionados con la vida. Está bien que estén desilusionados con el entretenimiento desatinado y apuntando a metas demasiado bajas en las vidas. Si tienen un deseo ardiente del Señor, evitarán la mediocridad y el conformismo que abunda en nuestra sociedad. Nuestro encuentro personal con Cristo basa la vida en la luz nueva. Nos pone en el camino correcto y nos envía a que seamos testigos de Él. Hermanos, no tengan miedo de recibir a Cristo y aceptar su poder. No tengan miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo. No tengan miedo.